conocí las redes de mercadeo. Sí. Yo la verdad, para mí el término de redes me era muy conocido por mi profesión. Estábamos con un producto que no tenía una rotación. Quisiste tener un plan, o sea, vislumbrar un plan para tu pensión. Todos somos vendedores en algún momento. Sí. Sí, somos vendedores de una profesión, somos vendedores de un servicio, somos vendedores de un producto. Sí. Yo le decía, a mí que no me digan que la oficina está en Washington, porque no me sirve. Orden, aseo y puntualidad. Muy bien. Cumpla aunque le duela. Si yo llego a las 10:30, ya llego tarde. Uno de nuestros afiliados, por no decir el que más, pero es uno de los afiliados que más vende, que más comercializa y mueve el producto de manera digital. Hola a todos, bienvenidos al Enfoque for Life, a su espacio de podcast, a este podcast maravilloso. Hoy tengo el gusto de estar en una ciudad maravillosa, una ciudad que tiene una gastronomía espectacular, que tiene un clima que me encanta. Pero lo mejor de todo, lo más valioso de estar compartiendo hoy este podcast es que tengo la oportunidad de compartir con gente maravillosa, con personas que componen este equipo que hacen que la región sea lo que es para For Life. Y hoy tengo el gusto de estar aquí con un presidencial maravilloso de la compañía. Estoy acompañada de Simón Jaramillo. Simón, qué alegría estar acá, contar con tu presencia, con tus palabras y con esa integridad que te caracteriza. Así que por favor, damos la bienvenida. Qué alegría estar acá contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Ruth. Muchas gracias a la audiencia. Bienvenidos. Y pues esta es una oportunidad bonita, una oportunidad de hablar, de compartir, de inspirar, de ayudar. Sí, y me encanta estar aquí. Bueno, qué alegría. Generalmente cuando ustedes llegan a este espacio, están más, no, que me van a preguntar, y en cambio aquí ya Simón nos está diciendo, vamos a conversar, así que esta conversación promete bastante. Yo Claro estoy que segura que tú vienes con historias que ustedes se van a ir dando cuenta que de verdad que les van a aportar, que les van a permitir conocer a la persona que está aquí sentada conmigo y sobre todo conocer qué te mueve, qué te inspira, qué te impacta, cómo te mueves actualmente. Entonces, yo sí quiero que empecemos por contarle a la audiencia que nos está viendo quién es Simón Jaramillo. Es que ese apellido más paisa no puede ser. Entonces, ¿quién es Simón Jaramillo? Contémosle a la audiencia que nos está viendo. A ver, Simón Jaramillo, yo soy paisa, No. sí, paisa, pero también soy berrocal. Mi mamá es costeña. Ok. Sí. Entonces tengo esa mezcla y tengo ese... Muy bien. Sí, eso de pronto tiene alguna implicación positiva. Sí, claro. Sí. Y soy generación X. Ahora discutíamos y no estoy seguro si estoy entre la X o la de Baby Boomer. Sí. Sí. Pero bueno, yo creo que tengo de las dos. Sí, son generaciones que yo las he vivido mucho desde mi profesión. Sí. Soy ingeniero de sistemas. Sí, con algunas especializaciones, estudié inglés en California. Muy bien. Sí, y me ha encantado mi profesión y mi corazón siempre han estado con las máquinas, con los computadores, tengo afinidad. Okay. Y de esta manera yo me he desenvuelto. Sí, yo sé que tú me vas a preguntar que en la parte laboral, ¿sí? Sí. En la parte laboral yo siempre me moví en el sector bancario. Bueno, también estuve en otras empresas, ¿sí? Pero el sector bancario, digamos que fue donde yo más aprendí, porque eran los inicios de la computación en Colombia. Sí, te estoy hablando del año 89, 88, más o menos, ¿sí? Sí. Cuando aquí ni siquiera teníamos internet, porque internet llegó a Colombia en el 94, 95. Sí, cuando más o menos coincidió con el metro de Medellín, que fue en el 96. Entonces, estamos teniendo... Cambios. Sí, esto implicó un mundo muy diferente. Como te digo, yo empecé y cuando empecé a ejercer mi profesión, no había internet. No sabíamos qué era eso. Conseguir material de capacitación o libros era un lío. Eso era fotocopias de fotocopias. Sí. Entonces tú ya te imaginas la calidad de estudio que podía uno hacer.
Esto que me está diciendo Simón es muy importante porque muchas de las personas que nos están viendo ahorita eh, no saben, no conciben qué fue la vida antes de Internet. Pero sí había vida antes de Internet y de verdad era muy diferente, implicaba otras dinámicas, implicaba otro tipo de actividades y como tú lo estás mencionando, acercarse, aproximarse a estudiar, a investigar, era bien diferente de Sí, como es hoy en día, o sea, sí, porque es que temas actuales tú no los conseguías en una biblioteca. ujú, E ir a las librerías a preguntar por títulos de libros específicos en tecnología. no, No, pues no lo sabía. Es que eso era un tema nuevo para Colombia y para el mundo, claro, porque es que estábamos en una, o sea, en el banco, una de las misiones que yo tuve fue contactar en Phoenix, Arizona, a la compañía que le iba a proveer los computadores para el banco, Dios ¿sí? mío, E implementar todos estos eh, em, equipos, ¿sí? Y lo más difícil, la capacitación. Mira, Ruth, esa parte de capacitación muy difícil, muy complicada porque te voy a dar un ejemplo sencillo. ujú, Teníamos que capacitar a un contador que en aquella época, muchos no les tocó, sí, trabajaban en lo que se llamaban las sábanas. Y las sábanas eran unas hojas del tamaño de esta mesa, larguísimo, ¿cierto? ¿sí? Sí. Y si tú te equivocabas en alguna, tenías que poner una sábana. Entonces, explicarle. Hoy en día, si tú le dices a alguna persona, ah, sí, eso en un documento Excel, eso está perfecto. Sí. En aquella época no. No. Mire, lo que pasa es que usted, Excel es esto. Usted va a ver un pedacito de la sábana en la pantalla del computador. Y teniendo en cuenta que en aquella época eran pantallas verdes o ambas. De su ¿Sí? casa hartísimo los ojos también, Y sí. el calor que Uy, producía. sí, 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 es ¿Sí? verdad. Entonces, bueno, con eso te estoy dando a conocer, ¿sí? Que mi inicio fue en los computadores, fue cuando los computadores iniciaron. Sí. Imagínate que yo estudiaba en la Bolivariana, en la Universidad Ujú, Bolivariana. Y entonces eh, yo vivía cerca de allí. ujú, Cuando iba caminando a la casa, yo pasaba por un lugar en el que hacían clases de computadores. sí. ¿Sí? Y entonces un día vi a Charles Chaplin, ¿sí? Al lado de un computador, el primer computador Ujú, IBM, sí. ¿sí? Y yo tengo que conocer eso, ¿sí? Entonces entré y eso fue amor a primera vista, eso fue espectacular. Y luego, sí, ese fue mi primer contacto con los computadores. Yo trabajé allí y llegué a ser director de capacitación Ok, en esta muy empresa. bien. Y luego yo me fui eh, para Estados Unidos. Es que estoy contando la historia al revés porque antes de esto yo había estado en Estados Unidos, Ujú, sí, y me fui a estudiar inglés y allí fue donde una advisor, una persona que aconsejaba a los estudiantes, sí. sí, me dijo, mira, tu foco está en esta ciencia que se llama ciencias de la computación, que era Ujú, como se llamaba en aquella sí. época la carrera. ¿Sí? Entonces, yo tuve la oportunidad de asistir a unos créditos y ahí entendí lo que era este mundo. Entonces, esos fueron mis dos hitos principales para entrar en el mundo de los computadores. Cuando estaba en el banco, sí, nos tocó una labor muy interesante que fue crear el primer cajero automático. El primer cajero automático era el tamaño de un camión. Eso fue aquí en Colombia, lo Eso de fue en crear el cajero. Medellín, Ok. sí, en una empresa, sí, fuimos a pagar los decadales, sí, y llevamos el camión, un grupo de ingenieros, sí, para hacer el primer pago de decadales a través de un cajero automático simulado. Fue el primer, digamos, el primer acercamiento a lo que se llama ATM, sí, Sí, en aquella época con ese nombre surgió. sí. Entonces, fue muy interesante porque de ahí empezaron una serie de aprendizajes y increíbles. Recuerdo que en el banco hubo una fusión con otro banco y yo tuve mucho que ver con la presidencia en aquella época porque les hice un history board, ¿sí? O sea, era que,
cada presidente pudiera leer lo que iban a decir en una pantalla. Uf, Sí, entonces, este tipo de cosas, esa tecnología no la había no, en pues esa época, los teleprompters no existían, claro, nada de esto había. claro. Sí, entonces me tocó desde cero conocer esto. Entonces, allí es bien interesante porque yo salgo de allí y supongo que la... Ah, bueno, pero tú me preguntaste ahora sobre mi familia, ¿no es cierto? Ujú, Entonces, mi papá era piloto, mi mamá ama de casa, y esto fue una ventaja para mí porque me ayudó a conocer el mundo. claro. Yo- Ah, ahí ya vamos entendiendo por qué Simón viajó tanto por el mundo. Ya, ahora sí. Papá piloto lo llevó a dar la vuelta. sí, sí, conocí varios países, varias Ujú. ciudades y conocí muchas cositas de aviación. Me gustan mucho los Ah, aviones, sí. Y bueno, la pregunta que me han hecho siempre es ¿por qué no fue piloto? ujú, Y yo no fui piloto porque tuve un problema en un oído. ok, Entonces, ese tipo de cosas ya limitan, porque un piloto tiene que estar muy bien en ujú, su parte, en sus sentidos. claro. Bien, entonces, esto, este bagaje, porque da un bagaje, da una Sí. experiencia, conocer el mundo, ¿sí? Eh, me permitió, primero, digamos que expandir mis idiomas, y poderme centrar, sí, en que yo ya estaba terminando, digamos que mi vida laboral, porque ya Ujú, mi vida laboral fue pasando a un término que ya tú te vas como, que tú ya vas diciendo, bueno, aquí hay algo que hacer. A mí me ocurre algo y es que en una conversación con una amiga conocí las redes de mercadeo. sí. Yo la verdad, para mí ese término, el término de redes me era muy conocido por mi profesión, Ujú, pero por el lado de redes de mercadeo, no sabía qué era y entonces entramos a ser parte de una red de mercadeo. ujú, Allí digamos que tuvimos un éxito relativo, pero yo le decía a mi señora que me parecía que estábamos con un producto que no tenía una rotación ujú, mensual, sí. que nosotros necesitábamos un producto que tuviera una rotación mensual. Muy bien. Entonces, ahí es cuando, pues ya terminando como mi vida laboral, ¿sí? Y vislumbrando la época de pensión, eh, mi señora y yo somos como de la misma edad, entonces iban a coincidir estos periodos. Simón, Sí, pregunta aquí para la audiencia de acá, hay algo que me interesa muchísimo, muchísimo en este momento. Tú estás hablando de redes de mercadeo y algo que me acaba de impactar mucho de lo que estás diciendo es que quisiste tener un plan, o sea, vislumbrar un plan para tu pensión, ¿sí? ajá, ¿Por qué hago la pregunta? Y bueno, acá en cámaras tú decides si la quieres contestar o no. ¿Tú cuántos años tienes? 63. Ok, 63 años. Esa pregunta hoy para mí es súper importante porque nosotros, y voy a hablar de Colombia, o sea, nosotros aquí tenemos pues una realidad frente al tema pensional que, ajá, no nos vamos a meter mucho ahí, pero pues lo digo hasta empezando por mí, sabemos que cada día es más difícil llegar a obtener Una una pensión, pensión, ¿sí? ajá. Eso es una realidad. Y algo que tú dices es que tuviste la capacidad de planear, de empezar a vislumbrar cómo iba a ser ese proyecto y eso me impacta muchísimo porque generalmente las personas sienten que cuando ya llegaron a la edad de pensión ya es como Ya se que le ya, acabó la cuerda. exacto, aquí llegó y es mi momento de empezar a reposar la vida porque en pocas palabras ya hicieron un montón de cosas y ahora sí a descansar. Y siento que mucho de lo que tú nos estás diciendo que tiene que ver con las experiencias que tú tuviste la oportunidad de vivir en otros países y en otros espacios. Y que yo creo que acá tú me lo vas a validar y hay un mensaje poderosísimo y es que en otros países las personas, incluso 70 80 años, Siguen trabajando. están trabajando y están haciendo cosas por sentirse activos. O sea, a mí eso me parece valiosísimo y no es como que llegaron a los 80 años y allá son pues abuelitos rezagados, que también, o sea, si quieren estar descansando, valiosísimo,
pero que tengan la oportunidad de hacer cosas que les gusten. ¿Y por qué te estoy haciendo todo este mensaje y todo este preámbulo para las personas que nos están viendo? Porque en la cultura que nosotros tenemos, las personas suelen sentir que llegaron a los 60 años y demás y ahora qué voy a hacer, y ahora ya hasta aquí fue mi plan y ya me voy a dedicar a descansar y demás. Y hoy tú me estás diciendo, yo quise venir y quise tener un plan para mi pensión, y eso me parece espectacular que hayas encontrado esa oportunidad en las redes de mercadeo. Entonces, cuéntanos ahí, sí quiero que me hagas ese énfasis y que nos cuentes. Tú hablaste con tu amiga, tú estás diciendo, hablé con mi amiga, vimos una oportunidad en otra compañía de redes de mercadeo, pero ¿qué te hizo de verdad? O sea, ¿cómo fue que tú empezaste a ver realmente ese potencial en las redes de mercadeo? Porque ahí tiene que haber un ejercicio de números. Ahí tiene que haber un ejercicio de números para decir, efectivamente, acá hay una oportunidad. ¿Cómo llegó For Life a ti? ¿Qué pasó? O sea, porque gracias a Dios hoy te tenemos acá y estás en este espacio, estás en esta compañía. Eso quiere decir que tomaste la decisión de estar llevo en 10 For Life. años en esta compañía. Imagínate, gracias a Dios, qué maravilla que pudiste hacer tangible esa oportunidad, incluso cuando ya conocías otra. Entonces sí quiero que nos cuentes esa historia, esa parte de las redes y cómo llegaste aquí a For Life. A ver, es que una vez yo conocí el sistema de redes de mercadeo, a mí me gustó. A mí me gustó porque, pues, es decir, si tú te devuelves en el mundo, todo es un sistema de red. Sí. ¿Sí? Entonces, y además hay otra connotación bien importante, que todos somos vendedores en algún momento. Sí. ¿Sí? Somos vendedores de una profesión, somos vendedores de un servicio, somos vendedores de un producto. ¿Sí? Pero entonces, si nosotros conjugamos todo esto, vamos a ser mucho más productivos. Entonces, ¿qué ocurrió? A ver, yo le decía a mi señora, ¿cuándo es que tú te pensionas? Entonces ella me decía, dentro de tanto. Y yo, bien, y yo me pensiono en tanto. Ok. Entonces le dije, mira, es que hay una cosa, nosotros nos vamos a estar ganando aproximadamente esto. Sí. ¿Sí? Sí. Y esto no va a ser lo mismo, ni va a haber posibilidad de subirlo o cambiarlo. Claro. Porque ya esto es digamos que esta forma laboral que dice su pensión es de X y no es X más 1. Sí, totalmente. ¿Correcto? Sí. Entonces subirá, digamos que con los índices que correspondan anualmente, pero más. Exacto. Le dije, bien. Y entonces esto va a repercutir matemáticamente en que se genera nuestra brecha pensional. Y la brecha pensional es que la única posibilidad de nosotros llenar ese hueco que queda, ¿sí? Porque si yo me estoy ganando X más 5 en este momento, cuando me pensione me voy a ganar X más 2. ¿Sí? Entonces, ese 3 hay que llenarlo. Hay que llenarlo. ¿Y cómo hay que llenarlo? A mí me gustó este sistema. Sí. Lo que no me gusta es la compañía en que estamos. ¿Sí? Porque es una compañía excelente, unos productos excelentes, sí, pero no está con nuestro objetivo. ¿Sí? Entonces, ahí fue cuando, indagando, un amigo mío, que yo le había hecho la pregunta tomándonos un tinto, me invitó a otro tinto en un McDonald's y me dijo, te tengo una información de una pregunta que me hiciste el otro día. Y yo, bueno, sí, y entonces él me dijo, tú decías que querías un plan B para llenar la brecha pensional. Sí. Entonces yo le dije, sí, perfecto. Y me dijo, bueno, te tengo la persona, cítate con esta persona, llámalo, tal cosa, se ponen de acuerdo. Y bueno, eso hicimos. Yo fui, me presentó muy escuetamente el negocio. Digamos que en aquella época no éramos tan duchos, ni teníamos tantas facilidades como las que hay hoy en día. Sí. ¿Sí? Entonces, yo, como ya tenía un poquito de experiencia con redes de mercadeo, entendí más fácil lo que era un producto, lo que era un plan de compensación y lo que era una empresa seria. Perfecto, eran sí. las 3 cosas que yo estaba buscando. Sí. ¿Sí? Y entonces dije, como buen ratón de biblioteca y buen ratón de internet, yo me fui a buscar todo sobre Forlife. Y era puro wow lo que yo veía. Sí, porque hablaban de una solidez, hablaban de una empresa que tenía cero endeudamiento, hablaban de un producto excelente, hablaban de oficinas
reales en Colombia, que yo quería eso. Sí, Yo le decía, a mí que no me digan que la oficina está en Washington porque no me sirve. claro, Sí. sí, claro. Entonces, cuando me dijeron, no, hay presencialidad en Colombia. Y la casa matriz está en Bogotá. Y yo, bueno, perfecto. Y en Medellín no teníamos tienda en aquella época. Ok, Sí. listo. No, perdón, sí. Sí la teníamos y estaba en Premium Plus. Ah, ya. Sí, sí, El centro comercial, sí. estábamos en Premium Plus. Bien. Entonces, yo estábamos, yo conocí, teniendo en cuenta esta parte, las redes de mercadeo me llamaron la atención y yo dije, sí, esta es la solución. Ujú. Me entrevisté con esta persona me dio la información y yo, la verdad, no tenía contacto con nadie más. Yo no sabía cómo estaba llegando. Ok. Cuando realmente yo supe, yo me pude comunicar con mi upline, ¿sí? Con el upline que estaba en Estados Unidos. Ujú, sí. Y entonces le dije, ve, yo entré, yo sé que estoy debajo tuyo, pero quiero que me expliques bien cómo es la cosa. Y me dijo, listo, no, averíguate que en Colombia debe haber reuniones. Entonces, nosotros íbamos a Premium Plaza a comprar, Ok. no sabíamos nada más. Entonces, un día le preguntamos al muchacho, y casualmente era un martes, ¿sí? No, era un lunes, estábamos comprando nuestro mercado mensual. Ok, sí. De Fortnite. Y entonces el muchacho que había en aquella época, muy amablemente, nos dijo, ustedes son nuevos. Y yo le dije, se nota mucho. Y entonces, entonces él me dijo, sí, yo los he visto que han venido acá, compran y se van. Entonces le dije, sí, porque es que nosotros quisiéramos saber dónde hay aquí en Medellín reuniones. Y me dijo, Ujú. aquí mismo, y ahora en media hora hay una reunión en el auditorio del centro Sí. comercial. Y yo, Bueno, esa parafraseada que acabo de pegar está maravillosa, así que acá lo veo venir, que viene un consejo, así que anoten esas palabras, ¿no, Simón? ¿Cuáles son? perfecto. Mira, es que, a ver, en Forlef siempre he aprendido de los grandes, Ujú. ¿sí? Y los grandes son los que ya llevan acá experiencia y oyéndolos a ellos, he tomado mucha nota, aparte porque yo soy lector de libros de crecimiento personal y de libros de Maxwell, Kiyosaki, Sí. todo esto, ¿sí? Entonces, bien. Y dentro de los consejos que me gustaron mucho en cuanto a la prospección, Ujú. ¿sí? Que nosotros, pues, como decía alguien, ¿sí? Debemos estar siempre en modo prospección. Sí. Todo el día en modo forward y tratar de estar el 90% en modo prospección. ¿Sí? Bien, entonces, una de las estrategias es tener orejas de pescado y piel de foca Ujú. para que te resbalen los no que te dicen. Sí, ¿Cierto? Porque la verdad son más los no que los sí. totalmente. Entonces, esto te da tranquilidad. Y si tú, la estadística es algo muy bueno para tú ponerle, digamos que esas estructuras a la mente que no dejen que te afecte tanto, porque entonces, si tú juegas con una estadística, esa estadística de pronto puede ser consuelo de muchos, remedio de pocos, ¿sí? Entonces, ahí de alguna manera te puede ayudar. Pero esto es uno de los tips. El otro tip sería, trae, mueve dos y trae seis. Ujú. ¿Sí? Ok. Mueve dos y trae seis. A mí me gustó mucho porque es una fórmula sencilla de explicar. Es de explicar rápidamente cómo es nuestro proyecto. Perfecto. Tú compras 2 frascos mensuales y traes 6 personas. Ujú. Y así tú ya estás fabricando, pavimentando el camino para llegar al diamante. Muy bien, ay, me gusta, me Sí, gusta este tip. Muy sí. bien. Otro Ese tip. me gusta mucho y yo lo hago. Para mí eso es una presentación de negocio bien corta. Ok. ¿Sí? De contame de qué se trata. Entonces yo le digo, se trata de eso. Sí. Entonces, eso da mucha claridad. Bien. O sea que es un negocio sencillo, sí, claro. Pero necesita algo. Y voy a traer una frase de mi papá. Orden, aseo y puntualidad. Duela aunque le cumpla, aunque le duela.
Eso para mí ha sido un Por favor, repítala para las cámaras encima. orden, aseo y puntualidad. Muy bien, Cumpla aunque le duela. Sí. qué poderoso. Esa frase la tengo yo desde que tengo memoria. Ujú. Sí. Y la he utilizado en mi vida. Mira ahora, por ejemplo, cuando llegué a que nos encontráramos acá. Tú me citaste a las 10:30. Yo soy, si a mí me dicen a las 10:30, si yo llego a las 10:30 ya llego tarde. Tarde. ¿Sí? Ujú. Entonces yo tengo que llegar antes. Y no importa, yo prefiero esperar y ya estar ahí tranquilo y no llegar acelerado, sudado o que pise un charco por llegar. Entonces, ese tipo de cosas. Y la presentación personal. Ujú. Yo creo que en este negocio juega un papel muy importante la Totalmente. presentación personal. O sea, yo me aventuro a decir que desde que se retiró la corbata, se rebajó el respeto. Sí, me aventuro a decir eso. Sí. Porque es que antes, o sea, cuando tú llegabas a una conferencia, el señor que iba a dictar la conferencia estaba con la corbata. Sí. ¿Sí? Y si tú llegabas de corbata, este también va a dictar conferencia. O por lo menos, sí, está haciendo un poco recíproco con la persona que se va a presentar allí. Porque si la persona que está presentando la conferencia está muy bien vestida Ujú. y todos los blue jeans, no se van mascando chicle, mirando el celular, por Dios, eso no es respeto. Eso no es respeto. Y me parece que Fortnite representa eso. Muy bien. Sí, y yo siempre lo he visto así y es una de las cosas que me ha gustado. Yo conocí a la señora Bianca. Ujú. A Bianca la conocí en Atlanta, en el edificio de la CNN. Estábamos en la cafetería, llegábamos mi señora y yo a desayunar y ella venía en sudadera de cola cogida con un par de guardaespaldas gigantescos y yo le hice señas desde lejos que si podía saludarla. Bueno, sí, me hizo señas, como, claro, acérquese. Me acerqué, crucé unas palabras con ella y es decir, yo le vi a esta persona, a esta señora, en paz descanse, eh, una mirada que te desnuda, una mirada que te genera compasión, que te genera misericordia, una mezcla de emociones como tan positivas. Sí. ¿Sí? A mí eso me gustó mucho. Y siempre viendo el respeto con que se visten todos los de Ford. Ujú. ¿Sí? No sé, es que como eso lo aprendí de mi papá. Mi papá cuando se ponía su uniforme era impecable, Claro. era impecable. Él tenía un viaje a Europa y llevaba una camisa de repuesto para cuando llegaba a su destino, sí, iba, quitaba su otra camisa y se ponía su camisa así. A ver, ese tipo de cosas. Ujú. Eso va creando Sí. una estructura que se irradia a todo lo que tú hagas. Sí. Y tú vas a irradiar eso. ¿Sí? Y tú irradias respeto, integridad, coherencia, es decir, o sea, una serie de cosas que no solo, como dicen por ahí, no hay que no aparentar, hay que ser y no aparentar ser. Ujú. Sí. ¿Sí? Entonces, y ahí viene la originalidad. ¿Sí? Cuando una persona es original, ¿sí? Así como los productos de Forley, ¿sí? Y mira, este tipo de conversaciones se han dado con muchos prospectos. Sí. ¿Sí? Entonces, es bonito traer esto porque yo creo que de esta manera nosotros hacemos de una empresa que es ética, que es respetable, más ética y más respetable. Simón está mencionando algo que a mí me impacta mucho porque, bueno, acá efectivamente vamos a tener de audiencia en este podcast todas las distintas generaciones que queramos encontrar en este Claro. momento. Y me gusta muchísimo porque podemos mostrar el valor, así como me lo está diciendo. Para mí la integridad, la imagen es importante y algo que me gusta mucho de lo que está exaltando en este momento es que eso baja de manera visible, pero que el mensaje ha sido
tomado y permeado de distintas formas en la compañía. Pero lo que más me gusta, Simón, es que lo está diciendo porque es algo que ha impactado su vida y que esa forma en la que ha impactado su vida es también lo que lo ha llevado a transmitir ese mensaje de cómo opera, de cómo usted asimilaba For Life en su vida y cómo quiere también que las personas que se le acercan la asimilen. Y eso me encanta porque yo se los dije al comienzo, les dije, un hombre que tiene una coherencia impresionante, que tiene una forma de hablar importantísima, porque siento que la forma de expresarse y de comunicar las ideas está ayudando a que esta charla y esta sesión que estamos llevando a cabo, las personas la puedan asimilar. Acá hay algo importante, Simón, y es, nosotros estábamos hablando un poco antes de iniciar para irnos entrando en Mood Podcast, y es, ahorita tú estabas mencionando la coherencia de la compañía, el producto, el plan de compensación, porque son factores que tuvo en cuenta para llegar a For Life y para empezar a ser parte de For Life, ¿sí? Pero yo hoy sí quiero reconocer una labor, yo hoy quiero reconocer algo de Simón y es algo que no ha dicho, pero que yo voy a hacer que me lo empiece a decir y es, nosotros estuvimos haciendo nuestras investigaciones previas a este podcast y Simón, y por eso, ojo, por eso hice la pregunta de Simón, ¿cuántos años tiene? Porque Simón es uno de nuestros afiliados, por no decir el que más, pero es uno de los afiliados que más vende, que más comercializa y mueve el producto de manera digital. Y eso yo quiero que a la luz de esa estructura, a la luz de esos mensajes tan concretos que nos has dado ahorita, le cuentes a la audiencia, ¿sí? Porque aquí hay un trabajo importante y es que, ojo, que quiero concatenarlo para que las personas lo vayan escuchando. De profesión, ingeniero de sistemas, que ya nos contaste esa parte del comienzo de cuando ni siquiera existía ni el internet, ni el computador, o sea, todavía lo que dijiste, las sábanas de Excel y demás, o sea, que existía eran sábanas. Entonces, bueno, hay un proceso, hay un camino que has recorrido, ¿sí? Y que al día de hoy te lleva a estar acá y decir, eres uno de los que más vende, vuelvo y digo por no decir, el que más vende a través de mercadeo digital, de redes, o sea, red, pero has conformado todo un trabajo en tema digital, ¿sí? Y a mí me encanta, o sea, yo me quiero tomar el tiempo en esta sección porque lo que yo te decía, generalmente solemos pensar las personas, asimilamos que, uy, no, una persona ya llegó a los 60 años y se va a poner a descansar y va a reposar y ya, aquí fue y ya, pues como que lo que hicieron y no, o sea, aquí hay un punto importantísimo, Simón, y es que muchas de las personas que están viendo este podcast, incluso personas súper jóvenes, sienten que mercadeo, que marketing digital y que este tipo de actividades es una cosa súper lejana, es una actividad que es como por allá un gurú que entienden muy poquitos y es una mezcla de actividades muy exóticas que hacen las personas, pero que no entienden nada de eso y tampoco hay mucho esfuerzo por entender, ¿sí? Y tú eres una de las personas que más mueve marketing digital. Sí, que lo está haciendo de manera activa y esa es parte de ese reconocimiento que yo sí quiero hacerte y es, tú tienes una estrategia digital súper sólida, montadísima, que está funcionando y ya van a ver por qué está funcionando. Y es que yo sí quiero acá que nos cuentes esos secretos, esos tips que te hicieron, uno, llegar a marketing digital, porque tú mismo le dijiste, no había internet, no había, empecé a presentar un plan de oportunidad, yo compartía el plan, iba a las sesiones presencial, descubrir que hay un camino en lo digital, cómo fue descubrir ese camino a lo digital, ¿sí? Y cómo fue darte cuenta que ahí había una oportunidad, o sea, porque una cosa es descubrir, ok, hay marketing digital, está bien, pero cómo fue descubrir el potencial que tenía marketing digital. Cuéntanos esa parte porque yo sé que esto se pone mejor. A ver, Ruth, esto fue en el año 2018, cuando yo estaba muy inquieto con el tema, con lo que te comenté ahorita. Me era un poquito difícil contactar a las personas, Sí. buscarlas, ¿sí? Como sé que le ocurre a muchas personas. Ujú. ¿Sí? Sí.
Y entonces yo decía, bueno, yo, yo tengo que encontrar algo desde mi profesión utilizando uno de estos aparatos, computador, celular, Sí. en fin, para yo poder mover el producto, captar gente. ¿Cómo hago para captar gente? Tiene que haber una forma, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces, como te dije ahora, yo soy ratón, fui ratón de biblioteca y ahora soy ratón de internet. Sí. Entonces, empecé a buscar y llegué al término mercadeo digital. Ujú. Coincidí con otras personas dentro de Portland, ¿sí? Que también estaban con el mismo interrogante. Sí. Y entonces este interrogante nos llevó a búsqueda, a la investigación, a Sí. mirar, a ver quién nos puede. Y conseguimos un muchacho, nos citamos con él aquí en Monterrey Ujú. y acordamos con él que íbamos a hacer un grupo, pedimos prestado el salón. Ya una de las personas era presidencial, ¿sí? Sí. Era de rango superior, Ujú. ¿sí? Y podía pedir el salón. Recuerdo, yo en esa época no tenía el rango para pedir Ok. este salón. Sí. Entonces, hablamos con el muchacho, pedimos permiso acá, nos dejaron, tomamos la asesoría, las clases y todo esto. Y empezamos a ver que se abría un mundo espectacular, un mundo digital pero sin robots, Ok. ¿sí? Sí. Porque es que hoy en día al digital le meten el IA, pero de eso Sí. hablamos ahorita. Sí. Bien, entonces yo dije, wow, esto es un mundo increíble. Y como yo te comentaba, yo más o menos había estudiado un poco de publicidad, todo esto, y era afín con algunos de estos términos y de estas cosas. Y me leí un libro que vale la pena mencionarlo, se llama CMOT. CMOT significa el momento cero de la verdad. Ujú. Y el momento cero de la verdad es el que cuando una persona está en una góndola en el mercado ante un producto, dito una crema de dientes, ¿sí? Y entonces hay muchas cremas de dientes, ¿por qué elige una? Sí. ¿Qué la hace elegir eso? Entonces ya me empecé a meter en ese mundo y empecé a estudiar toda esa estadística, toda esa lógica, Sí. sí. A mí me fue como, me dio una sensación tan agradable y dije, este es mi mundo, aquí estoy conectando yo a Portland con mi mundo, ¿sí? Entonces, bien, ¿qué había que hacer allí? Había que crear un ambiente digital. Ujú. Y el ambiente digital, ¿qué es? Es tener un computador, es tener lo que se llama un host. El host es donde tú vas a almacenar Sí. una página web, Sí. un dominio, que el dominio es el letrero de tu negocio. Sí, o el web. O sea, tiene que tener un nombre. Sí. Así se llama la tienda de Pedrito. Sí. Bien, eso. Y lo otro, unas plataformas que tenías que aprender a manejar para poder montar tu publicidad. ¿Sí? Entonces, me dije, bueno, listo, perfecto, ya entendí. ¿No entendí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo le eché números, ¿sí? Eso tenía algún grado de inversión. Y yo, teniendo en cuenta esto, pues dije, listo, pues hagamos. Empezamos todos los que estábamos en el Sí. curso, ¿sí? Empezamos a hacer esto. Nosotros nos demoramos más o menos 6 meses entre estudio, prácticas, cosas, y con profesor y que el otro y no sé qué, hasta que dijimos, bueno, listo, ya estamos empoderados Sí. para hacer esto. Ok, empezamos. Cada uno oímos las sugerencias de los nombres, cómo deberían ser, ¿sí? Y hicimos el montaje de los anuncios publicitarios. Ujú. Y a mí lo que más me llamó la atención fue una frasecita. Ok. Y esa frasecita decía, no busques más, haz que te encuentres. Ah, eso para mí fue mágico. Fue mágico porque Sí. yo decía, "Uy, ya no tengo que estar buscando gente.
mí me van a llamar. Otro tip, por favor, necesito que ustedes lo escuchen y que se lo graben. Repítaselo a la cámara, Simón, otra vez. Sí, no busques más, haz que te encuentres. Poderoso. Sí, sí, eso a mí, o sea, es que yo soy de frases, de refranes y de cosas que digo Que se acumulando en quedan, la sí. vida y eso es lo que a mí me da gasolina y me da muchas veces la disculpa, que tú muchas veces necesitas disculpa cuando cometes un error o cuando no alcanzas a hacer algo, en fin. Y Entonces, mira que tú estás mencionando algo y aquí yo quiero acotar los tiempos porque tú empezaste el proceso de estudio, de entrenamiento, de prueba y error, porque también, o sea, marketing digital necesita un tema de pruebas para ser efectivo, pero hay algo que me gusta mucho y es, esto fue en el 2018, ¿sí? Y estás contando que hubo un periodo de estabilización para ir a lanzar ya al aire este proyecto y es, cuando tú estabas en el 2018, tú, o sea, nadie, ni por enterado lo que iba a pasar en el 2020. Nadie sí, podía no prever preveíamos eso. la pandemia. Exactamente. Y aquí, y ahorita con datos, tú lo vas también a avalar desde tu parte, para nadie es un secreto y aquí todos sabemos lo que implicó la pandemia en términos de aceleración digital. Nadie tenía ni idea que la pandemia nos iba a traer más de 5 Así es. años de aceleración digital en ese momento. Así es. Y tú te estabas preparando para vivir un momento que nadie tenía previsto y efectivamente en pandemia, ya todos sabemos lo que pasó en pandemia, que nos tocó quedarnos guardados, que nos tocó, bueno, cambiar muchos de nuestros comportamientos y de hecho, Simón, y creo que acá tú también podrías extender muchísimo, hay estudios de comportamiento que muestran cómo el shopper, cómo el comprador cambió después de la pandemia. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo fue ese momento? Tú ya hiciste, tú saliste al aire, empezaste con todo lo debido para sacar tu negocio en términos digitales. ¿Qué pasó cuando llegaste al 2020? Cuando nadie esperaba lo que pasó, ¿cómo te fue a ti? Yo comprendí que el momento cero de la verdad Ujú. se había pasado de presencialidad a virtualidad. Sí, ¿Sí? sí. Y entonces allí el, el lead, o sea, el prospecto, Ujú. ¿sí? Estaba ante la cámara de un celular o la pantalla de un computador Sí, viendo unos productos, ¿sí? Buscando unos productos. Al buscar los productos, le iban a salir, como nos sale a todo cuando hacemos cualquier búsqueda de un producto claro. utilizando un buscador de productos, valga la redundancia, Sí. ¿cierto? Y bueno, entonces, ellos allí, ese es un momento cero de la verdad porque tienen que definir por cuál de los anuncios vas a entrar. Sí. Ahora viene otro momento cero de la verdad que es el producto. Nosotros en aquella época teníamos que hacer una labor de convencimiento, Ujú. porque aun cuando el producto estaba posicionado, la gente decía, sí, es que a mí me han hablado, pero yo no sé de la efectividad. Mándeme testimonios. Ujú. Yo no soy muy amigo de mandar testimonios bajados de YouTube. Es que yo no tengo veracidad de la procedencia de un testimonio que montaron en YouTube. Sí. Sí. Entonces, yo trataba como de decirle a las personas, miren, esto es, hay que entender la fórmula o la forma como se hace los productos. Ujú. Sí. PorLife tiene un equipo de científicos espectacular. Sí. Sí. Y es decir, la ciencia que hay detrás de cada producto, de cada molécula que compone una capsulita que usted se toma, sí, es lo que a usted le va a hacer bien. Sí, le va a dar el bienestar que ofrece la compañía. Ujú. Sí. Bien, bueno. Entonces, yo en el 2019 llegué a Diamante. El diamante la gente lo ve como si fuera el Asia Menor o algo así, algo muy lejos. Sí, el diamante se puede lograr, pero tiene disciplina y tiene pasos. Gracias, Simón, gracias.
acá hay algo importante y es que tú sabes que nosotros este año uno de nuestros rangos clave son el rango diamante, ¿sí? Y una de esas creencias limitantes que tienen las personas es que efectivamente llegar al diamante es algo que vende pues como un poco inalcanzable, ¿sí? Y acá, gracias por avalar esta parte, porque algo importante para nosotros es que estamos conscientes que hay que trabajar el rango, o sea, no tampoco es generación espontánea y llegar No, al rango, hay que trabajarlo, ¿sí? Pero mira que desde tu experiencia tú nos estás diciendo que durante ese tiempo, en el 2019, llegaste al rango diamante, y lo califiqué trabajaste. diamantes. Exacto. Sí, porque ya lo voy a, yo no puedo calificar diamantes sin yo primero haber llegado a un diamante. Claro, Sí, claro. porque yo ya sabía lo que era. Y yo les decía, no, miren, es que usted se consigue 3 y ya está a mitad de camino del diamante. Sí, Y se consigue los otros 3 y ya está buscando los 3.000 puntos que necesita sí. para poder calificar su diamante. Entonces, eh, yo, yo también lo veía muy lejos, porque es que eso era lo que decía la gente. Ujú, ¿Qué parece diamante? Y yo, tiene que haber una forma. sí, Los diamantes que yo he formado, sí, los he llevado así. Primero, hazlo simple. Hazlo simple. A usted no se complique. sí. Coja un cuaderno que diga For Life Prospectus. Y empiece ahí a anotarlos. Y después clasifíquenlos, ¿sí? En cuáles son los contactos cercanos y cuáles son como los más complicados, los que hay que pedirle cita para ir a hablar con ellos. Ajá. Pero depure toda la lista. Mira que acá hay algo, y es otro punto en el que también me quiero detener, porque es otra creencia que las personas tienen, y es que tú desarrollaste el negocio digital, sí, lo empezaste a llevar a cabo de manera digital, y entonces las personas suelen pensar que al ser un tema digital, estás como allá lejos, como detrás, como que cero contacto. Y nosotros dos ahorita decíamos, hay un tema de comportamientos que cambió después de la pandemia, pero tú estás corroborando también algo que nosotros también hemos venido trabajando desde hace mucho rato, y es que lo presencial y lo virtual se tienen que complementar, necesitan coexistir, porque este tipo de negocio tiene esa esencia, la evolución que tuvo, pero también el necesitar conocer a las personas con las que estás trabajando. ¿Por qué estoy haciendo esta acotación? Porque tú estás diciendo, construí diamantes, tengo diamantes en mis equipos, los he mentoreado, los has instruido también para que vayan formando estructuras de cierta manera, y eso me da el punto para que las personas, y tú le cuentes eso a las personas, estar en marketing digital no implica que solamente estás dándote a la venta de un producto. Sí, que estás comercializando el producto a través de, pues, de diferentes medios digitales, sino que tú también, acá lo acabas de decir, es que has construido equipos a través del entorno digital, y les estás explicando cómo los categorizas. Entonces, esa parte quiero que también le cuentes a la audiencia cómo la has trabajado, cómo estás identificando esas personas desde lo digital que llegan a ti, que están dispuestas, cómo sabes tú quién es un comprador de producto y cómo sabes tú quién está dispuesto a empezar a trabajar para construir una red. Perfecto. Bueno, si yo he construido diamantes, algunos lo han hecho bajo el esquema de mercadeo digital. Ujú, Y yo los he apoyado creando la landing page y todo el ambiente digital sí, correspondiente. Y otros por el método tradicional. Es mucho. O sea, yo digo que son iguales porque llegan a un punto en el que se encuentran, sí, como claro. tú lo acabaste de decir. Mira que, a ver, ¿qué hace el mercado digital? Te va a llevar a la persona. Ujú, Hasta ahí. sí, El mercado digital no le va a enseñar a la persona, mire, es que el negocio ese soy yo. Y yo tengo que contactar a la persona y establecer una relación con ella. La relación es muy importante con las personas. La relación es nuestros leads o prospectos. ujú, Primero entran como un lead o como un prospecto y luego pasan a ser un afiliado o pasa a ser un conocido o pasa a ser un amigo o pasa a ser un contacto sí, ya más cercano. sí, ¿Sí? Entonces, este punto es, listo, tú llegaste a mí,
Y yo siempre les hago la pregunta, ¿tú quieres tratar alguna enfermedad o quieres hacer esto como proyecto de vida? Ujú. ¿Sí? Entonces, en este punto, la persona dice, pues sí, es que yo quería comprar los productos porque tengo tal cuestión, ¿sí? Pero no sabía que uno podía ser parte de esto. Ujú. ¿Eso cómo es? Bueno. Los que preguntan eso, la gran mayoría son por curiosidad, Sí, pero no se concreta nada, ok. ¿sí? Pero sí ha ocurrido que ya cuando se establece la relación hay que hacer el seguimiento. Y yo soy muy amigo del seguimiento. Qué bueno. Para mí el seguimiento es clave en este negocio. Sí, O sea, porque es que yo qué hago, si a mí me contactó una persona, yo me compró un producto y yo ni siquiera le escribo, "¿Qué hubo? ¿Cómo te fue con el producto? total. ¿Te cayó bien? ¿Cómo te lo estás tomando? ¿Cuántas cápsulas te estás tomando diario?" ¿Sí? Bueno. Y en esas llamadas no, es que le conté a mi prima y mi prima también quiere comprar. ¿Sí? Entonces ocurre eso, Claro, se referidos identifican. automáticos. Sí. ¿Sí? Entonces, es que esto se va creando una cadena. Mira que mi señora, que también está haciendo mercadeo digital, Ujú. ¿sí? Los dos hemos recibido llamadas de Argentina, de los, mire, es que me lo recomendaron, que los llaman, y nos Ni llegan las idea. llamadas Sí. así. ¿Quién fue? ¿Y a ti quién te recomendó? Una señora que trabajaba, pero yo no me acuerdo. Entonces uno ni idea de quién darle las gracias por la recomendación. Claro. Pues entonces le pasan el teléfono. Llame a este señor que le puede ayudar. Y así, de España. El poder, ¿no? El alcance de lo digital. El alcance es Sí, espectacular, sí. sí, porque es que es lo que yo le digo a mis afiliados, a mis frontales, a mi red. Yo les digo, miren, es que ustedes no saben con quién están hablando. No saben si están hablando con su futuro diamante, con su futuro oro, ¿sí? O están hablando con una persona que le va a comprar un frasco y nunca más lo va a volver a hablar. Pero a todos hay que tratarlos como si fueran oros, Qué bueno darle ese valor a todas las personas, o ¿sí? sea, para que todos seamos conscientes que por pequeño lo que estás diciendo, así sea una compra de un frasco de plus, nadie, o sea, ni tú ni yo ni nadie sabe cuál es el poder de la historia que hay ahí detrás, del alcance que puede llegar a tener ese momento, ¿no? Ese momento de compra. Está poderosísimo, Simón. Me encanta que las personas hoy puedan tener un poco más de comprensión. Tú y yo sabemos que el universo de marketing digital es enorme. Nos podríamos Bueno, quedar aquí en otro espacio si quieren. Acá me voy a tomar una atribución, pero miren, están con un hombre que tiene un conocimiento, una capacidad de análisis, de reflexión, de entendimiento, de estrategias que miren, por favor anoten este podcast, guárdenlo porque acá tienen un referente al que pueden acudir para que en algún momento les pueda asesorar en todos estos temas y vean cómo ha recorrido este camino, Simón. Ya para irnos acercando al final, ya nos contaste cómo se ha sostenido, cómo ha sido consolidando toda esta estructura en términos de marketing digital. Hablemos del rango, porque yo ya le mencioné a la audiencia que tú eres un presidencial actualmente. ¿Sí? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cuál es ese siguiente paso? ¿Cuál es ese siguiente objetivo en términos de plan que tienes, de plan dentro de la organización y el plan de compensación de For Life? bien, yo llegué a presidencial en plena pandemia, Imagínate. ¿sí? Sí. Y bueno, entonces, utilizando mi estrategia, las personas que me han llegado y pasan a asociado porque agregan a su primera persona, hay veces que agregan a su primera persona porque dicen, no, es que voy a afiliar a mi hermana para que a ella también le salga más barato los productos. Sí. Sí, pero no porque tienen el objetivo de hacer una red, de llegar a un rango, de tener esto como un ingreso pasivo. No, no. Entonces, allí vamos haciendo, digamos, que una especie de funnel, como lo hay en mercadeo, ¿sí? Y vamos haciendo una filtración y de estas personas vamos tomando
las personas que más resultado estén dando. Estas personas, yo las conecto con capacitaciones, las conecto con las presentaciones tuyas, las conecto con ¿cómo se llama? La capacitación de diamantes. Sí. Sí. O sea, y hay veces que la gente no es así como muy cumplida para meterse así sea. Si antes no iban, que porque quedaba muy lejos. Entonces, ahora no, es que no tenía tiempo y resulta que es que ahora en esta era digital tenemos menos tiempo que el que teníamos antes cuando nos teníamos que desplazar. Sí. Aparte de eso, es que el tiempo está teniendo un comportamiento diferente y eso sería tema para otro podcast, pero es increíble porque realmente los días están durando menos. Entonces, con estas personas estoy fortaleciendo la estructura, Sí. estoy fortaleciendo los rangos, ¿sí? Estoy buscando avances de rangos, ¿sí? Muy próximamente los vamos a tener, ¿sí? Y de esta manera yo estoy, digamos que, haciendo la estrategia para irme al presidencial elite. Ok, bueno, porque hoy en día nosotros tenemos este punto acá muy diciente para quienes saben de los puntos, pero tú ya realizaste 10.000 puntos Sí, este 2025. sí, 10.000 puntos. Ya. Entonces, yo sé que para quienes conocen de estructuras, de los LPs requeridos en términos de organización, 10.000 puntos, a mí me encanta cómo tú has ido punto por punto rompiendo con muchas creencias limitantes, pero es que mostrar que 10.000 puntos basados en la forma en la que tú trabajas el negocio, mira que lo realizaste, mira que estás consolidando ese rango, tú lo estás diciendo, estoy identificas las personas que están dispuestas a trabajar en estructura, identificas las personas que están dispuestas a construir, identificas también los clientes. A todos veo que les tienes una estructura y les tienes un plan organizado y eso es lo que te está ayudando a ir por ese rango. Entonces, Simón, me emociona muchísimo ver cómo nos estás contando, cómo estás consolidando ese rango. A mí, nuevamente, yo también les digo, yo aquí en términos de marketing me podría quedar hablando toda la tarde contigo, aparte de lo que estamos hablando ahorita, pero sé que queremos que la audiencia vea el podcast completo y lo consuma y que queden antojados de más, porque esta sesión fue súper poderosa, fue súper constructiva. Ya para ir cerrando, quiero destacar y quiero reconocer puntos para que las personas también busquen lo que más los llene del mensaje, pero uno es, la oportunidad está para todos, independiente de la edad que crean que puede limitarlos, sino que pueden seguir construyendo en el momento en que las personas se lo propongan. Eso es fundamental. Más allá de un número, creo que tiene que haber determinación de las personas para construir y para seguir aprendiendo. Creo que ese también es un aprendizaje que tú me dejas hoy a mí, es que tiene que haber mucha curiosidad de parte de cada uno de nosotros y mucha apertura para saber que en cualquier momento estamos dispuestos a seguir aprendiendo, que tenemos que tener apertura para seguir absorbiendo conocimientos y no pensar como, bueno, ya estudié o ya hice esto, sino que tengo que estar en la capacidad de asumir que puedo seguir aprendiendo lo que yo me proponga aprender y eso me encanta del mensaje que tú nos estás dejando hoy. La estructura, como te lo estoy mencionando, miren, de verdad que el orden y la estructura rinden frutos, Simón. Acá lo estamos viendo, tú eres un ejemplo de eso. Y si quiero que le vayas compartiendo a las personas que te están viendo un mensaje ya tuyo de despedida, que les dejes un mensaje que te inspire y que inspire a las demás personas. A ver, yo diría que uno en la vida tiene que hacer algo y la vida es de retos. Y los retos no tienen que ser muy complicados. Los retos se ponen de acuerdo a mis capacidades. Y a medida que yo desarrollo una capacidad, van viniendo capacidades nuevas, dones nuevos. ¿Sí? Entonces, yo le hablo a la juventud acumulada. ¿Sí? La juventud acumulada puede ser una era digital. ¿Sí? Una era de mercadeo digital. La puede hacer perfectamente. A ver, si las personas pueden aprender a manejar
una plataforma tan sencilla como es la del banco, la de tu cuenta, Sí. la de tu correo electrónico, pues pueden aprender a manejar estas plataformas porque la lógica es igual. O sea, siempre en un programa de computadores se habla de la usabilidad, ¿sí? Sí. Y de la facilidad de entendimiento para hacerlo. Por eso, en un principio, los iconos tomaron una forma tan importante Ujú. en lo que tenemos hoy en los computadores Sí. y en los celulares. ¿Sí? Los iconos es lo que nos dice, nos muestra esto por aquí. Si ponen un símbolo peso, pues de que el banco. Sí, entonces, o sea, allí ponen una lógica sencilla. Sí. Ok. Entonces, yo animo a las personas de juventud acumulada, a las personas que ya están como yo, sí, bien sea pensionados o visualizando una Me pensión, encantó. Sí. que este es un medio muy eficaz para hacerlo. Es un medio, por la provee toda la estructura para hacerlo, para entenderlo. Y hay una cosa que yo quiero ser muy específico y es que si una persona va a entrar nueva en el mundo de Forlife, sí, no le aconsejo entrar al mercado digital de una. Ok. Yo creo que una persona, creo no, y lo he visto, una persona tiene que probarse, Muy bien. sí, probarse en el ambiente tradicional de lo que es conseguir un prospecto, de lo que es crear una estructura. ¿Sí? Sí. Probarse, digamos que a sangre fría. Y entonces ya después, sí, ahí sí, bueno, listo. Tengo una pequeña estructura, tengo mis 3 primeros. Listo, ahora sí. Ese sería un momento Ok. indicado. Y Muy no, bien. no empezar, porque es que si no, no se va a relacionar con qué es el mercadeo. El mercadeo en redes para llevarlo al mercadeo digital. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por ese consejo. Gracias por compartirnos también tu historia, por dejarte conocer, por dejar que las personas que están viendo este podcast conozcan quién es la persona que está detrás de tantos puntos que se hacen de manera digital, pero dejar que conozcan tu historia, dejar que conozcan esas prácticas que a ti te funcionan, lo que estás aplicando y el mensaje también, ¿no? Que le pierdan el miedo, que le pierdan el Sí, miedo a claro. lo digital, que intenten pues que al final no puede pasar nada mal, o sea, están aprendiendo, están en un ambiente donde tienen oportunidades de ir corrigiendo y demás. Simón, muchísimas gracias. Gracias por compartir este espacio conmigo, gracias por dejar contar tu historia, por contarnos tu historia. Me encantó este podcast, como siempre y como lo venía diciendo ahorita, la ciudad de la eterna primavera nos permite estar con Ajá. gente maravillosa, con gente talentosísima que está dispuesta a compartir todos estos aprendizajes, así que hoy ya estamos cerrando este podcast. Gracias nuevamente, gracias a ustedes que estuvieron conectados viéndolo y los invito a que vean este episodio y que vean muchos más episodios aquí, que continuemos conectados en el Enfoque for Life. Chao.